Hay preguntas que, aunque se repitan durante siglos, nunca pierden fuerza. Una de ellas es esta: ¿Jesús de Nazaret fue solo una figura de fe? ¿O fue una persona real que caminó por la historia? Muchos creen en él profundamente, otros dudan, y otros simplemente quieren entender. Hoy no vamos a discutir creencias ni a imponer conclusiones. Hoy vamos a observar, a mirar las huellas que quedaron en el tiempo. Porque incluso fuera de la Biblia, incluso lejos de los templos, la figura de Jesús dejó marcas difíciles de ignorar. En este video, recorreremos 7 evidencias históricas y arqueológicas que nos ayudan a responder una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? La Biblia presenta a Jesús no como un mito abstracto, sino como alguien situado en un tiempo concreto. Nació bajo el dominio romano, en una región específica, durante el gobierno de autoridades históricas reales. Los evangelios lo ubican en Galilea, Judea y Jerusalén. Hablan de gobernadores como Poncio Pilato, de reyes como Herodes, de costumbres judías bien definidas y de conflictos sociales propios del siglo I. Esto es importante porque la Biblia no se desarrolla en un mundo imaginario, se desarrolla en la historia. Y aún así, muchas personas se preguntan si existen pruebas fuera del texto bíblico, registros independientes, vestigios materiales, testimonios no cristianos. Es ahí donde comienza nuestro recorrido. La primera evidencia nos conduce a un objeto pequeño, silencioso y casi humilde a simple vista. No es un monumento. No es una estatua. No es un texto religioso. Es una caja de piedra caliza. En el siglo I, dentro del judaísmo, existía una práctica funeraria muy concreta. Cuando una persona moría, primero era enterrada de manera provisional. Con el paso del tiempo, una vez que el cuerpo se descomponía, los familiares regresaban a la tumba, recogían los huesos y los colocaban dentro de una caja llamada osario. Estos osarios eran comunes en Judea durante la época de Jesús. La mayoría eran simples, sin adornos. A veces solo llevaban un nombre grabado. Otras veces ni siquiera eso. Por eso, uno de estos osarios llamó poderosamente la atención de los investigadores. En uno de sus lados aparece una inscripción en arameo, el idioma cotidiano de los judíos del siglo I. La inscripción dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. A primera vista puede parecer una frase sencilla, pero en su contexto histórico es extraordinaria. En los osarios de esa época, lo normal era mencionar únicamente al difunto y, en algunos casos, al padre. La mención de un hermano era algo muy poco habitual. Solo se hacía cuando ese hermano era ampliamente conocido y servía para identificar con mayor claridad al fallecido. Esto nos dice algo importante. Este osario no demuestra que Jesús sea el Hijo de Dios, no prueba su resurrección, no valida una doctrina de fe y no pretende hacerlo. Lo que sí hace es confirmar algo mucho más básico, pero esencial. Jesús existió como persona real dentro de una familia concreta, en un contexto histórico preciso. Este objeto no proviene de una iglesia. No fue producido para convencer creyentes. No es propaganda religiosa. Proviene de una práctica funeraria judía común, de una costumbre cotidiana, de un momento de duelo familiar. Y desde ese silencio,
Desde esa piedra sencilla, conecta tres nombres que aparecen juntos tanto en la historia como en el relato bíblico: José, Santiago y Jesús. No obliga a creer, pero sí invita a reconocer que la historia de Jesús no comienza en los altares, sino en la vida real de personas reales. La segunda evidencia nos lleva a un mundo muy distinto al del judaísmo. Nos traslada al ambiente grecorromano, un entorno donde convivían religiones, filosofías, supersticiones y prácticas mágicas. En ese mundo circularon numerosos papiros conocidos hoy como papiros mágicos griegos. Eran textos utilizados para rituales, conjuros, invocaciones y fórmulas destinadas a sanar, proteger o expulsar espíritus. Uno de estos documentos, datado alrededor del siglo II después de Cristo, contiene algo que llama profundamente la atención. En medio de un hechizo, aparece un nombre: Jesús. No se trata de un texto cristiano. No fue escrito por un creyente. No tiene intención teológica ni devocional. Y precisamente por eso resulta tan significativo. En el papiro, el nombre de Jesús es invocado como una figura con autoridad espiritual, capaz de ejercer poder sobre fuerzas invisibles. Para quien escribió el texto, Jesús no era un mito literario ni una figura lejana. Era un nombre conocido, reconocido y asociado con poder. Esto nos revela algo importante sobre la difusión temprana de su figura. Apenas 1 o 2 siglos después de su muerte, el nombre de Jesús ya circulaba fuera del cristianismo, no solo en iglesias o comunidades de fe, sino también en contextos paganos. El autor del papiro no intenta explicar quién es Jesús. No necesita hacerlo. Asume que el lector ya reconoce ese nombre, y eso nos dice mucho. Significa que Jesús había dejado una huella cultural lo suficientemente fuerte como para cruzar fronteras religiosas. Su nombre era conocido incluso por personas que no compartían su fe, ni su mensaje, ni su ética. Aquí es importante ser cuidadosos. Este texto no valida prácticas mágicas. Tampoco sugiere que Jesús fuera correctamente visto por quienes lo invocaban de esta manera, pero sí confirma algo esencial desde el punto de vista histórico. Jesús no fue una figura inventada siglos después por comunidades aisladas. Su nombre ya circulaba tempranamente en distintos ambientes del mundo mediterráneo, y circulaba como el nombre de alguien real, recordado, reconocido. A veces, las evidencias más reveladoras no vienen de quienes creen, sino de quienes observan desde fuera. En este caso, un texto ajeno al cristianismo conserva sin proponérselo una huella clara de la existencia histórica de Jesús. No es una proclamación de fe, es un reflejo cultural, y como tal, tiene un enorme valor para comprender cómo el recuerdo de Jesús se expandió más allá de los límites de la Biblia. La tercera evidencia nos traslada a un lugar muy concreto del mundo antiguo: Oxirhynchus, una ciudad del Egipto romano. A finales del siglo XIX, arqueólogos comenzaron a excavar antiguos basureros de esta ciudad. Lo que encontraron fue inesperado: miles de fragmentos de papiros antiguos conservados por el clima seco del desierto. Entre documentos administrativos, cartas personales y textos literarios, apareció algo especialmente llamativo: fragmentos de escritos que mencionaban a Jesús. Uno de ellos es conocido como Papiro Oxirhynchus 840. Está datado aproximadamente entre los años 150 y 200 después de Cristo. Es decir, apenas unas pocas generaciones después de la vida de Jesús. Este papiro contiene un breve diálogo atribuido a él.
No forma parte de los evangelios que conocemos. No fue aceptado dentro del canon bíblico. Y justamente ahí radica su importancia, porque este texto no fue producido para fortalecer una doctrina oficial. No fue escrito por una autoridad eclesial. Es un testimonio independiente de que las palabras y la figura de Jesús circulaban ampliamente en distintos formatos y comunidades. El contenido del fragmento refleja enseñanzas y temas coherentes con los evangelios: la confrontación con líderes religiosos, la preocupación por la pureza interior, la autoridad moral de Jesús frente a sus interlocutores. Aunque los cristianos no lo consideran escritura, los historiadores lo valoran como evidencia de algo más amplio. La memoria de Jesús estaba viva y en movimiento. No existía un solo relato. No había una única comunidad custodiando su historia. Había múltiples copias, versiones, recuerdos y tradiciones que se transmitían oralmente y por escrito. Esto nos ayuda a comprender algo importante. La figura de Jesús no surgió repentinamente siglos después como un personaje legendario. Desde muy temprano fue recordado, citado y atribuido con palabras y enseñanzas. El papiro de Oxyrhynchus no pretende probar la fe cristiana, no busca convencer, simplemente refleja un hecho histórico. Jesús era lo suficientemente conocido como para que sus palabras fueran recopiladas, copiadas y preservadas fuera del Nuevo Testamento. Para el historiador, esto es crucial. Muestra continuidad, muestra difusión temprana, muestra que Jesús pertenecía a la historia viva de las personas del siglo II, no solo a la devoción privada de un grupo cerrado. A veces se piensa que todo lo que sabemos de Jesús proviene exclusivamente de la Biblia, pero hallazgos como este nos recuerdan que su figura se movía también en otros espacios, en otros textos, en otros contextos, no como un mito lejano, sino como alguien real, recordado, discutido y transmitido. La cuarta evidencia nos lleva a un lugar concreto y silencioso, pero cargado de historia. Megiddo, en la región que hoy conocemos como Israel. Allí, bajo el suelo de lo que en su momento fue un edificio romano, los arqueólogos descubrieron algo inesperado: un mosaico antiguo, cuidadosamente elaborado, que formaba parte del piso de un lugar de reunión cristiano. La datación de este mosaico es especialmente importante. Los estudios indican que fue construido alrededor del año 230 después de Cristo. Esto ocurre mucho antes del Concilio de Nicea, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del Imperio Romano, mucho antes de cualquier imposición política de la fe cristiana. El mosaico contiene símbolos cristianos tempranos, como el pez, y una inscripción que menciona explícitamente a Jesucristo, no como una figura secundaria, sino como el centro de la fe de esa comunidad. Lo que resulta especialmente revelador es el contenido humano de la inscripción. Se mencionan personas concretas que contribuyeron a la construcción del lugar. Entre ellas aparece el nombre de una mujer y también el de un centurión romano. Esto nos habla de una comunidad diversa, no marginal en el sentido social, no aislada culturalmente, judíos y gentiles, hombres y mujeres, civiles y militares, todos reunidos alrededor de una misma figura, Jesús. Este mosaico no es una declaración teológica compleja, no intenta explicar doctrinas, no desarrolla discursos. Es un piso, un lugar donde la gente se reunía, caminaba, oraba, compartía, y precisamente por eso tiene tanto valor histórico. Nos muestra que apenas 2 siglos después de su muerte, Jesús ya era reconocido públicamente como el centro de comunidades organizadas, no solo como un maestro recordado, sino como alguien digno de devoción y entrega. A veces se afirma que la divinización de Jesús fue un invento tardío, impulsado por el poder imperial. Este mosaico ofrece un contrapunto silencioso a esa idea. Antes de los concilios, antes de los decretos, antes del respaldo político,
Ya había personas que reunían recursos, tiempo y esfuerzo para honrar a Jesucristo. No desde el poder, desde la convicción. Este piso de piedra no predica, no discute, no intenta convencer. Simplemente permanece ahí, recordándonos que la fe en Jesús existía, crecía y se organizaba, mucho antes de que la historia oficial la registrara. Y así, una vez más, la arqueología no nos habla de creencias abstractas, sino de personas reales, en lugares reales, que dejaron huellas visibles de su relación con Jesús. La quinta evidencia surge de un lugar inesperado y en cierto sentido incómodo. No proviene de un acto de fe, no nace del respeto, nace de la burla. Nos encontramos en la antigua ciudad de Roma, en un sector cercano al Monte Palatino, donde funcionaba una escuela para jóvenes. Allí, grabado en una pared, apareció un dibujo tosco, casi infantil, un grafito. La imagen muestra a un hombre con los brazos extendidos en una cruz, pero su cabeza no es humana, es la cabeza de un burro. Debajo del dibujo hay una inscripción en griego que dice: Alexámenos, adora a su Dios. La intención es clara, no es devoción, es desprecio. En el mundo romano, la crucifixión era un castigo reservado para criminales, esclavos y enemigos del Estado. Era una muerte humillante, pública, diseñada para avergonzar. La idea de adorar a alguien crucificado resultaba absurda para la mentalidad romana, y este grafito lo expresa sin filtros. Pero justamente ahí está su valor histórico. Quien hizo este dibujo no estaba inventando una historia, no estaba atacando un mito abstracto, se estaba burlando de una creencia que conocía. Sabía que los cristianos adoraban a alguien que había sido crucificado. Sabía que esa persona era el centro de su fe. Y sabía que esa adoración era lo suficientemente conocida para ser objeto de ridículo. Este grafito no menciona directamente el nombre de Jesús, pero no hace falta. En el siglo II no había muchas personas conocidas por haber sido crucificadas y adoradas como Dios. La referencia es clara para cualquiera que conozca el contexto histórico. Además, el nombre Alexámenos parece referirse a una persona real, probablemente un estudiante cristiano que fue objeto de burla por su fe. Esto nos muestra algo muy humano. La fe cristiana no solo se vivía en comunidades cerradas, se vivía en espacios públicos, incluso hostiles. Este grafito es una evidencia poderosa precisamente porque es involuntaria. No fue creada para apoyar al cristianismo, fue creada para atacarlo. Y aún así, confirma un hecho central. Jesús fue una figura real, lo suficientemente conocida como para ser objeto de desprecio público. No es una proclamación de fe, es una huella social. Y como tal, tiene un enorme valor para comprender cómo la figura de Jesús ya estaba presente en la vida cotidiana del Imperio Romano. La sexta evidencia nos lleva lejos de Jerusalén y de Roma. Nos traslada hacia el Oriente Antiguo, a regiones donde el cristianismo se expandió de manera temprana y muchas veces silenciosa. En lugares como Dura Europus y Palmira, los arqueólogos han encontrado inscripciones funerarias cristianas datadas en el siglo III. No son grandes monumentos, no son textos teológicos elaborados. Son lápidas sencillas, hechas por personas comunes. En ellas aparecen frases breves, pero profundamente reveladoras. Jesucristo, ten misericordia. Descansa en la paz de Jesucristo. En Cristo hay vida. Estas palabras nos hablan desde el dolor de la pérdida, desde la esperanza frente a la muerte, desde la fe cotidiana. Aquí no hay intención de convencer a nadie, no hay discursos públicos, no hay confrontación.
solo personas que al despedir a sus seres queridos expresan su confianza en Jesús. Y eso es lo que hace tan valiosa esta evidencia. Estas comunidades estaban lejos del lugar donde Jesús vivió, lejos de los eventos narrados en los evangelios, lejos del centro del poder romano. Y aún así, Jesús ya era conocido, invocado y reconocido como Cristo. Esto nos muestra que la fe en Jesús no se expandió solo por imposición o por estructuras oficiales. Se expandió a través de relaciones humanas, de familias, de comunidades pequeñas que transmitían su esperanza. Además, estas inscripciones revelan algo importante sobre la comprensión temprana de Jesús. No aparece solo como un maestro del pasado, aparece como alguien presente, vivo en la fe de quienes escribieron esas palabras. Para el historiador, estas lápidas son un testimonio directo de la vida cotidiana del cristianismo antiguo, no de sus líderes, no de sus debates, sino de su gente, personas que aún en contextos culturales distintos al judío, compartían una misma referencia central, Jesús. Y una vez más, vemos cómo la figura de Jesús no pertenece solo a los textos bíblicos, aparece en piedra, en nombres, en despedidas, no como una idea abstracta, sino como alguien real, recordado y amado por comunidades reales, en lugares reales, mucho antes de que la historia oficial escribiera su relato. La séptima evidencia nos lleva a un lugar oculto, silencioso, alejado de la luz del día. Bajo la ciudad de Roma, se extiende una red de túneles excavados en la roca, las catacumbas. Entre los siglos II y IV, estos espacios fueron utilizados por los cristianos para enterrar a sus muertos. No eran refugios secretos permanentes, pero sí lugares de recogimiento, memoria y esperanza. En las paredes de estas catacumbas aparecen inscripciones sencillas, grabadas por manos anónimas, frases cortas, a veces apenas unas palabras. Jesús es vida. Cristo vive. En Cristo hay paz. Acompañando estos textos, aparecen símbolos discretos: el pez, el ancla, el pastor, la paloma. Imágenes simples, cargadas de significado para quienes las entendían. Estas inscripciones no fueron escritas para la historia, no fueron pensadas para ser estudiadas siglos después. Fueron hechas para recordar a los muertos y sostener a los vivos. Y por eso mismo tienen un valor inmenso. Aquí no hablamos de líderes religiosos ni de textos formales. Hablamos de creyentes comunes, personas que vivían en un contexto de persecución intermitente donde declararse cristiano podía tener consecuencias reales. Aún así, eligieron dejar grabado el nombre de Jesús. No como una figura lejana, no como un recuerdo borroso, sino como el centro de su esperanza frente a la muerte. Para el historiador, estas catacumbas ofrecen una evidencia directa y profundamente humana, no de debates teológicos, no de imposiciones doctrinales, sino de fe vivida en lo cotidiano. El nombre de Jesús aparece una y otra vez, repetido por personas distintas, en tiempos distintos, en lugares distintos del mismo subsuelo. Eso nos habla de continuidad, de arraigo, de una figura real que marcó profundamente a quienes lo seguían. Negar la existencia histórica de Jesús implica ignorar estas voces silenciosas. Voces que no escribieron libros, voces que no tuvieron poder, pero que dejaron su testimonio grabado en piedra. Así, bajo Roma, en la oscuridad de las catacumbas, encontramos una de las evidencias más sinceras de todas. No una prueba espectacular,
no un argumento elaborado, sino algo más simple y más fuerte. Personas reales que vivieron y murieron convencidas de que Jesús había sido real y que su vida había cambiado la suya. Con esta última evidencia se completa el recorrido. 7 huellas distintas, 7 contextos diferentes, un mismo nombre que atraviesa siglos, culturas y geografías. No como un mito nacido en el silencio, sino como una figura histórica cuya presencia dejó marcas visibles en la historia humana. Cuando reunimos todas estas evidencias, no estamos probando doctrinas, no estamos demostrando milagros. Estamos observando algo más básico, pero fundamental. Jesús de Nazaret fue una persona histórica real. Fue conocido, fue recordado, fue mencionado por seguidores y por críticos, por creyentes y por paganos. La Biblia no aparece aislada, aparece dentro de un entramado histórico más amplio. Esto no obliga a nadie a creer, pero sí invita a tomar la figura de Jesús con seriedad. Negar su existencia requiere ignorar múltiples fuentes antiguas. Aceptar su existencia, en cambio, es coherente con lo que sabemos del mundo antiguo. Quizás hoy no te preguntes si Jesús existió. Quizás te preguntes qué significa para ti. Pero entender que fue real cambia la pregunta. Ya no es solo una idea espiritual, es alguien que caminó, habló, fue visto, fue recordado. Entonces, la pregunta se vuelve más personal. ¿Qué hacemos con su mensaje? ¿Qué hacemos con su vida? No para responder hoy, solo para reflexionar. A lo largo de este recorrido hemos visto piedras, textos, dibujos y palabras antiguas, todas distintas, todas sencillas, y todas apuntan a una misma realidad. Jesús de Nazaret dejó huellas en la historia, no desde el poder, no desde los palacios, sino desde la vida cotidiana de personas comunes. Si te interesa seguir explorando la Biblia con calma, contexto y respeto, este canal está aquí para acompañarte. Gracias por escuchar, y que esta reflexión siga creciendo, paso a paso, con paciencia y profundidad.